no tenemos símbolo, no tenemos un signo. Nuestro signo, el del partido, es libertad. Y por eso nunca lo pondremos en ningún sitio. Será el símbolo. La verdad es que me encanta estar aquí. Ya sé que ya os han dado la bienvenida a todos los que nos acompañáis esta mañana en este acto, pero yo también quiero hacerlo. Me encanta volver. Le preguntaba a Nacho antes cuándo era la fecha exacta en la que estuve en este mismo salón. 21 de noviembre, me dijo. Anda que no han pasado cosas desde el 21 de noviembre, cosas verdaderamente milagrosas para nosotros que somos un partido laico, de milagro laico realmente, ¿no? Han ocurrido milagros, ¿no? Porque desde ese 21 de noviembre que aquí nos presentamos, que hicimos el primer acto político en Asturias, pues, en fin, hoy podemos decir que tenemos candidaturas en toda España, en todas las circunscripciones electorales de España, que tenemos estructura de partido política en toda España, en todas las provincias españolas, que nos presentamos a las elecciones autonómicas en Andalucía, que hay, como se decía antes, más de 700 personas comprometidas en las listas. O sea, lo que el día 21 de noviembre parecía un sueño, y para algunos no era más que un sueño, un imposible, hoy es una realidad. Y lo hemos hecho posible gracias al esfuerzo de todos. Gracias a que lo que soñamos algunas personas que pusimos en marcha, Unión, Progreso y Democracia, no era un sueño, sino una necesidad. Una necesidad sentida por una inmensa mayoría de ciudadanos españoles que solo sabremos cuántos son el 9 de marzo, pero que nosotros ya presentimos que son una inmensa mayoría de ciudadanos españoles que quieren otra cosa, que están hartos de esta política de confrontación, de esta política estéril, de esta política muda, porque se hablan pero no se escuchan, se hablan pero no se entienden, se hablan pero no les importa lo que dice el uno ni lo que dice el otro. Hay una inmensa mayoría de ciudadanos hartos, que han dado el paso de dejar de estar hartos para estar hartos de estar hartos. Y cuando empiezas a estar harto de estar harto es cuando te comprometes. Pues ese milagro ya lo hemos hecho en tan poco tiempo, con tantas dificultades, pero con tanto ánimo, con tanto optimismo, con tanto entusiasmo. Veréis, se está viendo en este acto, un partido raro. En fin, Nacho decía, hay otros que están ahí reunidos y tal, fichan al entrar o podían fichar. También por eso somos un partido distinto. Porque aquí la gente viene a oír, a escuchar. Muchos de los que venís, pues igual no habéis venido nunca a un acto político, alguno me lo decía a la entrada, algunos estáis ya cerca de este partido nuevo, otros sencillamente habéis venido, pues bueno, con curiosidad. Eso es raro en la política nacional. Eso se producía a finales de al principio de la democracia, a finales de la transición, que la gente iba a los actos políticos a escuchar y, aunque tenía más o menos una posición, le gustaba escuchar a unos a otros. Un partido raro en ese sentido, diferente. Un partido tan diferente que en cada acto en el que voy escucho a alguien decir algo interesante que luego me gusta repetir, porque cada día me dicen una cosa o dicen una cosa que digo, qué curioso, o sea, está todo lleno de imaginación, o sea, de personas que están todo el rato. Pósamelo en el suelo, por si acaso, ya me si necesito beber agua, gracias. Por si acaso, ¿veis? En los partidos clásicos hay atriles, copas, señoritas que salen a sacar copas de agua, mientras digo que en cada sitio hay alguien que te da una clave de por qué las cosas. Ayer Antonio Cascón, el candidato al Congreso de los Diputados de La Coruña, explicó, como habéis hecho vosotros, qué es lo que le había acercado al partido, por qué se había acercado, ¿no? Él lo explicó con sus palabras y dijo, yo me he acercado a este partido por la erótica. Entonces, bueno, nos quedamos así todos así un poco sorprendidos. Sí, este es un partido erótico. Otra vez sorpresa. Sí, todo es transparente. Dice, y además hay mucho escote. Realmente todo se hace a escote. Es verdad, todo es
transparente y todo se hace a escote. Desde coger el coche para ir a repartir volatinas hasta pagar la comida, hasta, en fin, todo lo que hacemos. Raro también en este momento, ¿no?